¿O quieren que hagamos otro ejercicio de estos? Por ahora extendido. ¿Mm? Bueno, listo. Entonces, creo que de esta parte ya no nos queda nada. Ahora vamos a empezar a hablar sobre potencial. O sea, el examen llega hasta este punto, ¿listo? Ya esto de potencial no va a entrar en el examen porque está muy cerca y no voy a alcanzar a dar todo el tema de potencial. Pero igual pues, tenemos que verlo eh, y supongo que luego se les evalúa con el resto de en el segundo examen el otro año. Listo, entonces eh, vamos a hablar sobre potencial, pero para ello vamos a pensar en lo siguiente. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí una carga Q que crea un campo eléctrico, ¿no? En todo el espacio. ¿No? Entonces, esta carga Q está en esa posición fija. ¿No? Y yo voy a mover una carga Q minúscula ¿no? eh, desde este punto A hasta este punto B. Yo voy a mover una carga entre esos dos puntos siguiendo cierta trayectoria. Está siguiendo esa trayectoria que estoy dibujando aquí. Entonces yo voy a tomar una carga Q y la voy a mover entre ese par de puntos. Entonces vamos a analizar qué pasa, vamos a, a calcular el trabajo que hace la fuerza eléctrica mientras esta carga se desplaza ¿no? por, debido a una fuerza externa, claramente, por ese recorrido. Entonces, analicemos, por ejemplo, qué pasa en un punto cualquiera de ese recorrido, digamos en este punto que está allí, o bueno, digamos, voy a borrar esto mejor, lo borro de aquí, y digamos que cuando la carga va en esta posición, dibujemos sobre ella las fuerzas que están actuando. Entonces, ¿cómo es el campo en este punto donde está la carga? ¿Cómo es el campo creado por esta carga verde? El campo eléctrico. ¿Cómo es el campo eléctrico creado por esta carga en este punto? Como hacia afuera. En dirección radial, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, o cómo lo dibujamos. Trazamos una línea entre la carga, hay una línea entre la carga y ese punto donde está la otra carga. Entonces, en esa dirección radial está el campo. Está el campo en ese punto. Entonces, vamos a decir que este es el campo, que este es el campo en ese punto donde está la carga. ¿Listo? Este es el campo. ¿Cómo lo calculo? Pues tendría que encontrar la distancia entre ese punto y la carga, ¿no? Esta distancia R de la longitud de la línea punteada R con esta distancia y la carga Q, yo puedo calcular cuánto vale el campo en este punto, ¿no? Magnitud. Listo, eso por un lado. Entonces, donde está la carga hay un campo eléctrico, ¿no? En esta dirección. Entonces, la carga siente una fuerza eléctrica, ¿en qué dirección?
¿En dirección del campo eléctrico? En dirección al campo eléctrico, muy bien. ¿Mm? Listo, entonces en la misma dirección del campo eléctrico está la fuerza eléctrica. ¿Por qué la dibujo más largo que el campo? Al vector de la fuerza eléctrica. ¿Cómo se relaciona la fuerza eléctrica y el campo eléctrico? La fuerza es carga por campo. Carga por el campo. Listo. Bien. Por eso lo dibujo más largo. Bueno. Entonces, sobre esta carga existe la fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica verde. Fuerza eléctrica. Y como se está desplazando, yo dije que yo la estaba moviendo. Si yo digo que yo la estoy moviendo y que la estoy moviendo con velocidad constante, significa que yo le estoy haciendo una fuerza inversa a la fuerza eléctrica. Para que la carga se desplace con velocidad constante, significa que la fuerza total sobre ella vale cero, que no tiene aceleración, que su fuerza total vale cero. Entonces debe haber una fuerza externa igualita en cada punto a la fuerza eléctrica para que pueda desplazarse con velocidad cero. Entonces la fuerza externa será igual a menos la fuerza eléctrica. Para que la velocidad de la partícula sea cero. ¿Me siguen aquí o no? ¿Puedes repetir, por favor? Perdón. Bien, yo estoy moviendo la carga con velocidad, perdón, dije velocidad igual a cero. No, velocidad constante, con velocidad constante. Una fuerza externa está moviendo esta carga entre estos dos puntos. Pero, como hay un campo eléctrico, hay una fuerza eléctrica sobre la carga en cada punto. Así que la fuerza externa tiene que ser igual a menos la fuerza eléctrica para que la fuerza total sobre la carga sea cero y la velocidad pueda ser constante. Si la velocidad es constante, significa que la aceleración de la partícula vale cero y significa que la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. Por eso digo que la fuerza externa tiene que ser igual a menos la fuerza eléctrica, para que la sumatoria de fuerzas sea cero, la aceleración sea cero y la velocidad pueda ser constante. Vamos a calcular el trabajo que hace la fuerza eléctrica. Entonces, ¿cómo se calcula el trabajo? ¿Cuál era la definición de trabajo en física 1? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Entonces, bueno, realmente no era esa. ¿Cuál era la definición formal de trabajo? Era la diferencia de energía, no me acuerdo el nombre. Bueno, también se podría relacionar con la energía, pero ¿cuál es la definición del trabajo? Es la energía que gasta un cuerpo para moverse desde un punto A a un punto B. Sí, pero ¿cómo es la definición formal? ¿Cómo? ¿Masa por aceleración? ¿Ese es trabajo? ¿Masa por aceleración? En este caso sería carga por el campo, ¿no? ¿Carga por el No. campo qué es? Carga por campo no es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, sí. Entonces, esa no es. O la ¿Cuál es la fuerza por definición? el delta L. No, casi, ¿no? Pero ¿cuál es la definición formal? El trabajo no es una fuerza que se le ejerce a un cuerpo para que haga algo.
¿Cómo lo escribo matemáticamente? La definición formal. ¿Cómo dice? Más o menos. Esa es la de colegio. Fuerza por distancia es la de colegio. La de la universidad, ¿cuál es? Faltaría la integral, ¿no? No solo falta la integral, ¿qué más falta? Busquen, busquen. Expresarlo como vectores. A ver, busquen Google. Más o menos, más o menos. Se va acercando, pero no es. Esa es la de colegio. Yo doy clases en un colegio y esa es la que le damos en el colegio. Profe, o quieres que digamos la de que el trabajo es igual a la fuerza por, por delta de posición. O sea, ¿sí? ¿O no? No sé, no sé cuál está pensando. Eh, Faltaría incluirle entonces el vector unitario para saber la dirección de la fuerza. No, La cantidad de energía cinética transferida. no, eso es el teorema del trabajo y la energía cinética. Aparece una que es Q por delta de V. No sé si sea esa, profe. Bueno, eso es cuando se relaciona con la energía. ¿Cuál es la definición formal de trabajo? Cuando usted dice fuerza por distancia, ¿qué tal si la fuerza es variable? El trabajo es la integral entre un punto A y un punto B de la fuerza, producto punto, el desplazamiento. Creo que sí lo habían dicho, profe, ¿no? No,
dijeron o falta la integral o esto pero nunca lo dijeron completo. Entonces, esa es la definición formal de trabajo en física. Entonces, listo. ¿Qué es este delta L? El desplazamiento. Ay, se me despapalló esto. El desplazamiento. Listo. Entonces, vamos a mirar el producto punto entre la fuerza eléctrica y el desplazamiento en aquí. Entonces, vamos a mirar un diferencial de longitud a lo largo de la trayectoria. Entonces, vamos a decir que aquí en un pedacito tenemos un diferencial de longitud. Ese es mi diferencial de longitud. A lo largo de la trayectoria, un desplazamiento infinitesimal. Listo, entonces tenemos que hacer el producto punto entre este vector y la fuerza. Entonces, ¿a qué es igual eso? Entonces, ¿qué vamos a encontrar allí? Con este producto punto, entre la fuerza eléctrica vamos a decir que el trabajo de la fuerza eléctrica, porque hay dos fuerzas actuando sobre la carga, la fuerza eléctrica y la fuerza externa. Entonces el trabajo de la fuerza eléctrica será igual a la fuerza eléctrica, producto punto, el diferencial de longitud. Listo. Entonces, para hacer ese producto punto, voy a necesitar este ángulo que se forma aquí entre el diferencial de longitud y la fuerza, ese ángulo teta. Entonces, ese producto punto yo lo puedo escribir como la magnitud de la fuerza eléctrica por el diferencial de longitud por el coseno de ese ángulo teta. ¿Sí o no? Ahora, vamos a hacerle un zoom a esa gráfica que yo hice allá porque está muy pequeñita. Entonces, ¿qué tenemos allá? La fuerza eléctrica, el diferencial de longitud, haciendo un ángulo. Y aquí están haciendo este ángulo teta. Entonces, vamos a descomponer este diferencial de longitud en dos partes. ¿Cuánto vale esta distancia? Si yo aquí trazo una línea perpendicular con la fuerza eléctrica, ¿cuánto vale esta distancia? Esta distancia. La proyección del diferencial de longitud sobre la fuerza eléctrica, ¿cuánto vale esa distancia? Entonces, dl coseno de teta. Dl coseno de teta, muy bien. Este es dl coseno de teta. Entonces, ¿qué es esto? Esa es la proyección del diferencial de longitud en dirección radial. Es un pequeño desplazamiento en la dirección radial, que es la dirección en la que está la fuerza eléctrica, que está la carga. Entonces, esto, vamos a decir, este vector va a ser igual a un diferencial muy pequeño en dirección radial, o sea, un diferencial a un delta R, a un diferencial a un dr. Una variación infinitesimal
a lo largo de la distancia radial. Este es un dr. Sí, sí la ven o no. ¿Quién era R? R es la distancia entre este punto, donde está la carga, y la carga Q. Esta distancia es R. Entonces una pequeña variación a lo largo de esta línea va a ser un delta R. ¿Sí la ven o no? Sí, sí, señora. Sí, señora. Listo. Aquí este dibujo es que es más grande que este. Por eso lo exagero tanto, pero este es un diferencial de longitud, o sea, es bien pequeñito, ¿no? Y ese diferencial de R es bien chiquitico. ¿No? Listo. Entonces, esto vamos a decir que es igual a la fuerza eléctrica por dr. Bien. Y ahora, ¿cuánto vale la fuerza eléctrica sobre la carga en ese punto? Cuando la carga está separada a una distancia r con la otra, ¿no? ¿Cuánto vale esta fuerza eléctrica? Profe, ¿no es la carga de la partícula por el campo? Sí, la carga de la partícula Q por el campo. ¿Y cuánto vale el campo? En términos de la carga y la No sé, distancia, no sé cómo más. sí sería la constante por la carga sobre R cuadrado. ¿Cuál carga? Uh, Q mayúscula, sí. que es la que produce el campo. Sobre R cuadrado. Listo. Entonces tenemos que ese producto punto es la constante por Q, el producto de las cargas, R cuadrado por dr. Listo, y eso es lo que va en la integral. Y la integral va entonces desde un punto A hasta un punto B. Entonces, ese trabajo de la fuerza eléctrica va a ser la integral entre un punto A y un punto B de esto. ¿Quiénes son las variables y cuál es la variable de integración y quiénes son constantes para sacarlas de la integral? La variable serie. ¿Cómo? La variable serie. R, sí. Entonces, y las constantes son la constante de Coulomb, las cargas. Entonces, y me queda entonces dr entre sobre R2. Ahora, yo dije entre un par de puntos A y un punto B, ¿no? Realmente, ¿cómo vamos a poner esos límites? ¿Cómo vamos a decir dónde está el punto A y dónde está el punto B en términos de mi variable de integración R? Entonces, realmente, ¿de dónde a dónde varía R? Entonces, R tiene que variar. ¿Cuánto vale R cuando la partícula está en la posición A? Entonces será cuánto vale la distancia radial entre la carga y el punto A. Esta distancia, vamos a decir que es R sub A, y lo mismo con la otra. La otra va a ser R sub B. ¿Quién está variando R?
¿Desde dónde? Desde R para el punto A y para el punto B, o sea, entre R sub A y R sub B. ¿Sí se la pillan o no? Más plastilinita, perdón. Ok. O sea, vamos entre el punto A y el punto B. Pero mi variable de integración es R. ¿Y R es quién? La distancia de la carga a la carga Q mayúscula. Entonces yo tengo que poner aquí cuánto vale R para el punto A. O sea, cuando esta carga está en este punto, cuánto vale esta distancia, cuánto vale R, o sea, la distancia entre el punto A y la carga Q inicial, y luego lo mismo para el otro punto. ¿Cuánto vale la distancia R? Recuerda que R es la variable. ¿Cuánto vale cuando la carga está en el otro punto? R sub B. Porque usted aquí, ¿qué es lo que tiene que poner? En los límites pone valores de la variable de integración, los valores límites. ¿De dónde a dónde varía R? De su valor en el punto A y en el punto B. ¿Sí la ven o no? O sea, profe, que en sí, o sea, me lo estaba imaginando, en sí podemos ver todo lo que está pasando en ese momento, ¿sí? O sea, desde que la carga está desde el punto A al punto B. Ujú. Oh, Sí, o sea, ¿qué estamos analizando aquí? Un momento cualquiera, un instante cualquiera de una distancia R cualquiera. ¿Qué tiene de particular este punto que dibujé ahí? Nada. Es un punto cualquiera sobre esa trayectoria. Solo que luego, al ponerle los límites, pues sí hay que poner exactamente de dónde empieza y de dónde termina. Profe, tengo una pregunta. Dígame, ¿Por qué la fuerza eléctrica es el negativo del trabajo? del Pues, trabajo. ¿Dónde? ¿Esto que escribe acá? pues encontré una fórmula, pero no sé por qué es negativo. ¿Están opuestos los vectores o qué? No sé qué está mirando usted. Estoy mirando la fórmula de un libro de física que encontré, me dice que la fuerza eléctrica es igual al negativo del trabajo. Pero no entiendo por qué. Tiene que leer lo que dice ahí. Luego vamos a ver algo parecido, pero usted no me puede decir eso Ah, ok, a no qué entiendo. es. Sí, o sea, no, eso significa algo y vamos a verlo más adelante. Pero Ah, vamos paso por paso. Usted no podemos saltarnos todo. Si usted no entiende esto, no va a entender lo que es ese negativo que sale de allá. ¿Listo? Si no entiende qué estamos haciendo aquí en este ejercicio, usted no puede saltarse los pasos así porque queda perdido. Entonces, listo, vamos acá. Entonces, ¿cómo queda este resultado? ¿Cómo, cuánto da esta integral? Si ya sabemos de dónde salió, ahora miremos cuánto vale. ¿Cuánto vale esa integral? ya da 3K por Q minúscula por Q mayúscula ¿Cómo, sobre cómo, cómo? RQ. ¿Cómo? A ver, Ah, ¿cuánto da esa integral? K por Q minúscula y Q mayúscula de RB menos RA sobre RQ No, por no sabe 3. integrar, Miguel. Sí, profe, No, ya está alta. no, eso no Sí, es no, la integral no da 3 por K por no. Q sobre RQ. Mm, mm. ¿Qué dicen los Ya ve. compañeros?
Espérate y la hago. Listo, háganlo un minuto y ya vuelvo mientras hacen la integral. A ver, se le suma solo K sobre R. A ver, ¿cuánto da esa integral? ¿Cómo, Vamos cómo? sobre R, menos 1 sobre R, ¿no? Ujú. Hasta que me tocó hacer el lápiz y papel, porque Yes. Listo, entonces, eso la llevé a... ¿Cuál es el negativo? El de que ¿cómo? estaba preguntando. No, El negativo que está... Ah, pensé que venía una integral. no. Listo, entonces la integral nos da K por Q, las constantes, sobre RA menos lo mismo sobre RB. ¿Están de acuerdo o no? Sí, señor. Listo. Entonces fíjese que esto es una cantidad, una función evaluada en el punto A menos la misma función evaluada en el punto B. Es al revés. ¿Cómo? B menos A. Pero el menos le sale un menos, entonces yo puedo... Ah, sí, casi, casi. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a decir que esto es la energía en el punto A menos la energía potencial en el punto A menos la energía potencial en el punto B, donde la energía la vamos a definir energía potencial eléctrica como K por Q sobre R. Esta es la energía potencial eléctrica. ¿Listo? ¿Por qué la energía potencial? Ahí sí, cuando estaban buscando que era igual el trabajo de una fuerza conservativa se puede escribir como menos el cambio de la energía potencial. Eso tuvieron que haberlo visto en física 1. Entonces, por eso sé que esta cantidad es la energía potencial. Entonces aquí descubrimos cuánto vale la energía potencial del campo eléctrico. Y ahora vamos a definir una cantidad nueva que se va a llamar el potencial eléctrico. Entonces el potencial eléctrico
potencial eléctrico lo vamos a definir como la energía potencial sobre unidad de carga. O sea que es 1 sobre Q. O sea que según esta definición es la misma pero sin la carga Q. K por Q mayúscula sobre R. Así vamos a definir el potencial eléctrico como la energía potencial sobre la unidad de carga. Entonces, con todo esto que encontramos, la energía potencial eléctrica, a que es igual, y con ella vamos a definir esta nueva cantidad que se llama potencial eléctrico. La energía es un escalar o un vector. ¿La energía es un vector o un escalar? Vector porque tiene dirección. ¿Cuál es la dirección de la energía? En ese caso sería la trayectoria. ¿Qué dicen los demás? Es un escalar, la energía es un escalar, no tiene dirección. ¿El trabajo es un escalar o un vector? ¿El trabajo es un escalar o un vector? Creo que es un escalar, ¿no? ¿Cómo lo ve ahí? ¿Cómo lo puede, Es el cómo lo producto puede punto, ¿no? el El producto producto punto? punto me da un escalar. Ajá, exactamente. Y aquí, si el trabajo es un escalar, y aquí yo lo estoy igualando al cambio de la energía también es un escalar. Y si el potencial eléctrico es la energía sobre la carga, el potencial eléctrico también es un escalar. Entonces pilas ahí con eso, anoten ahí. El trabajo es escalar, la energía es escalar, el potencial eléctrico también es un escalar. Listo. Eso por un lado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiarme esto. Voy a copiarme todo esto. Voy a borrar todo esto. Vamos a quedarnos aquí con este resultado. Quedémonos aquí con este resultado. Ahora vamos a calcular el trabajo para esta misma situación, pero el trabajo hecho por la fuerza externa. El trabajo hecho por la fuerza externa. ¿Cómo puedo calcular ese trabajo? ¿O a qué va a ser igual? Devolvámonos aquí. ¿Cómo definí yo el trabajo de la fuerza eléctrica? O bueno, el trabajo en general, esta es la definición. El trabajo de cualquier fuerza es la integral de esa fuerza por producto punto diferencial de longitud. Entonces, ¿cómo tengo que escribir allá el trabajo de la fuerza externa? Aquí que puse trabajo de la fuerza eléctrica igual a la fuerza eléctrica producto punto el diferencial de longitud. ¿Sí? Si ahora quiero hacer lo mismo con la fuerza externa, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo. Lo mismo, o sea, La integral de A hasta E de la fuerza externa por el punto del exactamente, sí. Entonces digo, bueno,
la integral desde A hasta B de la fuerza externa, producto punto, el diferencial de longitud. ¿Sí? Listo. Bien. Pero, ¿a qué es igual la fuerza externa? A que habíamos dicho a que era igual. El negativo de la fuerza Eléctrica. eléctrica. Esa. A menos la fuerza eléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué era menos? Porque la velocidad es constante, ¿no? Y ¿Y qué? pues si hay una fuerza, o sea, si no es cero, si está actuando una fuerza en ese movimiento, pues existe una aceleración en el movimiento de la carga. Cambiaría todo, ¿no? ¿Cambiaría todo? No, explíqueme bien. Pues sí, o sea, si la fuerza no fuese cero, pues no sería constante la velocidad. Ok, si la fuerza externa, si la fuerza total sobre la partícula es distinta de cero, hay aceleración. Si hay aceleración, pues la velocidad no es constante. Entonces, por eso la fuerza externa aquí es el negativo de la fuerza eléctrica para que la sumatoria de fuerzas sobre la partícula sea cero. Y la velocidad pueda ser constante. Esa es la condición para este movimiento. Entonces, si la fuerza externa es menos la fuerza eléctrica, pues reemplacémosla allí, ¿no? Entonces me queda menos la integral de la fuerza eléctrica producto punto el diferencial de longitud, ¿sí? Entre A y B. Pero esto, excepto el menos, ya lo encontramos, ¿no? ¿Sí o no? Este era el trabajo de la fuerza eléctrica que lo encontramos aquí. Entonces aquí yo no tengo que volver a hacer todo el procedimiento, sino simplemente vamos a decir que el trabajo de la fuerza externa va a ser igual a menos el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Sí o no? Y ese trabajo ya lo habíamos hallado. El trabajo de la fuerza eléctrica era la energía en el punto A, energía potencial, menos la energía en el punto B. Entonces ese menos hace que esto me quede como la energía en el punto B menos la energía en el punto A. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Creo que algo así se refería al libro, por eso era mi pregunta del negativo. Exactamente. Ese era el menos que salía ya. Listo, entonces, ¿qué encontramos aquí? Que el trabajo de esa fuerza externa es el cambio de la energía potencial. Cambio siempre es final menos inicial. Y el punto final dijimos que era el punto B. El punto B es el punto final. Y el punto A era el punto inicial. Entonces decimos que el trabajo de la fuerza externa es el cambio de la energía potencial. No, bueno, el cambio de la energía potencial. Ahora, la energía potencial habíamos dicho que era, bueno, no mentiras, el potencial habíamos dicho que era energía potencial sobre la carga. O sea, teníamos que antes, habíamos dicho, por donde lo escribo, que no me quede tan desordenado. Voy a escribirlo aquí. El potencial eléctrico dijimos que era la energía sobre la carga. Entonces, la energía podemos decir que es el potencial eléctrico por la carga. Entonces yo puedo decir que esto es la carga por el cambio del potencial eléctrico.
Y con ello yo puedo decir, bueno, ya voy a borrar esta parte porque no nos, ya la tenemos ahí. Está en la diapositiva de antes. Voy a borrar esto para que no me quede tan desordenado. Entonces, el trabajo de la fuerza externa, vamos a decir que es la carga por el cambio del potencial eléctrico. Así que el potencial eléctrico, vamos a decir que es el trabajo de la fuerza externa sobre la unidad de carga. O sea, 1 sobre Q por el trabajo de la fuerza externa. Pero el trabajo de la fuerza externa es menos esto que es menos la integral de la fuerza eléctrica producto punto diferencial de longitud. Pero la fuerza eléctrica que es igual a la carga por el campo. a la carga por el campo. Y Q se cancelan y me queda que la diferencia de potencial es menos la integral de el campo producto punto el diferencial de longitud entre un punto A y un punto B. Si preguntas ahí, ¿está claro o no? Y solo sustituimos, ¿cierto? Pues no Sí, no agregamos hemos nada. hecho nada. Profe, el miércoles hay tutoría. ¿Cómo? El miércoles hay tutoría. El miércoles hay tutoría. Claro, a las 10. Sí. Entonces, vamos a escribir eso. Vamos a escribir qué es la... Aquí ya está escrito, pero podemos escribirlo en el contexto para que nos quede la definición formal. Esa es la definición formal de diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial es el trabajo por unidad de carga realizado por una fuerza externa para mover una carga positiva de un punto A un punto B con velocidad constante. Esa es la definición de diferencia de potencial. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Listo. Entonces, cuando una fuerza es conservativa, si una fuerza es conservativa, yo la puedo escribir como menos el gradiente de la energía potencial. No todos han visto qué es esta cantidad, qué es el gradiente. Los que vieron cálculo 3 ya saben qué es un gradiente, Miguel.
La derivada de la función. Es una derivada general, más bien. O sea, no es la derivada usual. La derivada Por, cruzada. eh, La por ejemplo, digamos que esta función tiene distintos valores en el dominio, en el espacio. Esta operación, lo que nos dice, esta operación me crea un vector con el valor del cambio de la función y la dirección en la que la función está cambiando más rápidamente. Si, por ejemplo, es que es complicado dibujarla, pero, o bueno, vamos a escribir mejor la definición. Por ejemplo, en coordenadas cartesianas, el gradiente de una función u va a ser igual a la derivada parcial en dirección x de la función en dirección y más la derivada parcial en dirección y más la derivada en dirección z, derivada parcial. ¿Qué es una derivada parcial? Bueno, usted deriva la función, cuando la función depende de varias variables, de x, y y z, por ejemplo, usted la deriva respecto a x tomando a y y a z como si fuesen constantes. Luego vamos a ver ejemplos, así que no se preocupen, pero le pongo esto para aterrizar un poco qué es esta función, por ejemplo, en coordenadas cartesianas. Entonces, U es la función, la energía potencial, que es un escalar, ¿no? Y puede tener puede variar según la posición en la que se evalúe, ¿no? Pero es un escalar. Y cuando le aplicamos esta operación del gradiente, nos produce un vector. Y ese vector, menos ese vector, va a ser la fuerza asociada a ese potencial. ¿Esto para qué? ¿Para qué lo escribo? Para lo siguiente. Tenemos esto y que para nuestro caso del campo eléctrico tenemos que la fuerza eléctrica, ya encontramos cuál era la energía de la fuerza, la energía potencial del campo eléctrico, ¿no? Lo acabamos de encontrar. La fuerza eléctrica, que es igual, para el ejemplo que acabamos de ver, a la carga por el campo eléctrico. Y también encontramos que la energía eléctrica, la energía potencial eléctrica, era la carga por el potencial eléctrico. Entonces, si reemplazamos en esta expresión, tenemos que la fuerza eléctrica es menos el gradiente de la energía potencial. Pero la fuerza eléctrica es la carga por el campo. Y la energía potencial es la carga por el potencial. Entonces, como la carga es constante de una partícula, esta carga se cancela con esta y encontramos que el campo eléctrico va a ser igual a menos el gradiente del potencial. Y esta es una expresión muy importante porque me permite encontrar el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Entonces, esta expresión es importante y lo vamos a tener que recordar. Más adelante lo vamos a utilizar. Bueno, más adelante la vemos. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Por ejemplo, ya sabemos cuál es el potencial para una carga puntual. Podemos definir el potencial en un punto. Por ejemplo, si tengo aquí una carga Q, yo puedo preguntarme cuánto vale el potencial en un punto a una distancia
R en este punto P. Entonces el potencial en ese punto P, creada por esta partícula puntual, va a ser la constante por la carga sobre la distancia. Ese es el potencial eléctrico en este punto creado por esta carga Q. Ese es el potencial eléctrico en el punto P. O sea, no tengo que tener aquí ninguna carga. Puedo encontrar el potencial en un punto del espacio. Es lo mismo que yo puedo encontrar el campo en un punto del espacio y no tiene que haber ninguna carga en ese punto. Potencial eléctrico en el punto P. Y esta es la definición del potencial para una carga puntual. Potencial producido por una carga puntual. Esa es la expresión en ese punto a una distancia r. Fíjese que si la carga es negativa, pues el potencial va a ser negativo. Entonces el potencial puede ser positivo o negativo. Eso es un escalar, positivo o negativo, pero no es un vector. Entonces, por ejemplo, si la carga es positiva, entonces el potencial evaluado en ese punto es positivo. Y si la carga es negativa, el potencial es negativo. Entonces recordemos que el potencial eléctrico no es un vector. ¿Qué hora es? Yo tengo clase con el otro grupo, lo siento. El potencial eléctrico no es un vector, desde que teníamos 2 horas otra vez. Bueno, nos vemos el miércoles. ¿Listo? ¿Miércoles? Ah, no. No, el jueves. El jueves, listo. Oye, pero el miércoles sí hay tutoría. El miércoles hay tutoría, sí. Y el jueves el examen. Recuerden que tienen que tener una cámara, ¿no? Para el examen. Cámara y micrófono. ¿Listo? Bueno, chao, chao. Nos vemos el jueves o el miércoles.